Buenos días, chicos, ¿cómo están? Hola, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días con todos. Muy bien, el día de hoy vamos a hacer ejercicios acerca del uso de esta palabra reservada, este modificador de acceso que se llama static, que nos sirve para crear atributos y métodos estáticos, de acuerdo a lo que vimos el día de ayer. ¿Alguien que quiera empezar? Yo, profe. Ahí tenemos a Freddy, a Héctor y a Kevin. Vamos a empezar con Freddy, luego Héctor y luego Kevin, ¿de acuerdo? Entonces, Freddy, por favor, compártanos la pantalla. Ya le compartí. ¿Ya se está viendo? Ya está cargando. Listo, ahí ya podemos ver. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una clase para manejar el tiempo. Ya digamos que ya creemos la clase tiempo. Una clasecita normal llamada tiempo. A ver. Ya, profe. Sin main, quítele el main. Tiempo tenemos la hora, los minutos y los segundos. Entonces declara los atributos. Tiempo. Así estoy. Discúlpame. Sí, está bien así. Sí, ahora declaremos los atributos, te decía, o se quedó congelada la pantalla, pero no te veo escribir nada. A ver. Ahí. No, ahí no se está compartiendo. Ahí empezó a compartirse. Sí, se está viendo. No, no va. No, es como que estuviera cargando, pero nada todavía. Qué raro. Ahí. No, está como queriendo compartir algo, pero no. Creo que tengo problemas con mi computadora. Listo. Entonces, Héctor, por favor. Va. Muy bien. Declaremos entonces los atributos para guardar las horas, los minutos y los segundos. ¿Era con static ya o todavía? Sí, los podemos hacer estáticos. Minuto. Disculpe, ¿cuáles eran las que tenía que hacer? Las variables. Hora, minuto y segundo. Muy bien. Lo que vamos a crearnos es un método para interactuar con estos tres atributos
para asignar hora, minuto y segundo. ¿Uso el constructor? No le pongamos en el constructor, pongámosle un método para que... Para asignarle los valores. Así es. Un get. Digo, Un set. Ajá, un set. Ajá. Un Set. set. Horas, minutos, segundos. Ajá. A ver. Asignar. Cuando es para asignar es void, ¿no? Porque no Así va a es. Ajá. Y hours. También tiene que ponerles aquí. Ajá, exactamente los parámetros. Ya, ahí unas consideraciones. Vamos a tomar en cuenta. Como tenemos nosotros y vamos a trabajar con atributos estáticos, recordemos que estos son como que globales a toda la clase tiempo, ¿no es cierto? Significa que yo puedo acceder a ellos sin usar un objeto, ¿cierto? Es por eso que no sería una buena idea colocar en el constructor, porque el constructor se ejecuta cuando creamos un nuevo objeto, ¿cierto? Por eso no es una buena idea colocar en el constructor. Luego, en el método sets hora, minuto, segundo, no es tampoco buena idea usar el this, porque cuando yo me refiero al this, cuando me refiero a este objeto, como en este caso no vamos a crear un objeto, o sea, la idea de tener statics es poder acceder a la clase directamente a través de sus a través del nombre de la clase directamente a sus atributos estáticos, ¿cierto? Y no a través de un objeto. Muy bien, ahí tenemos este método sets. Y ahora hagamos un método get, hora, minuto y segundo. Que retorne Retornemos un string con el formato como si fuese una fecha. Bueno, no una fecha. ¿Cómo se pone la hora? Pones el número de horas, luego pones la H. A ver, ¿cómo que quisiéramos que nos retorne si queremos imprimir y queremos que nos devuelva la hora, minuto y segundo? La idea sería que escriba, por ejemplo, 18 horas, es decir, 18H, ¿cómo más es el formato? O le ponemos 18, dos puntos sin H, ¿no es cierto? Le ponemos las horas, luego los minutos, 10, dos puntos y los segundos,
¿cierto? Supongamos 30. Tal como tiene el formato, por ejemplo, del calendario, que tiene el número de horas, 2 puntos, los minutos, 2 puntos y los segundos. A ver, creo que no entendí. Número de horas H, número de minutos M o cómo? No. Ábrele tu calendario de tu computador. Espera, para eso tengo que compartir pantalla. Mira, abajo tienes, por ejemplo, Ya, mira la hora arriba. Dice 7, 2.56, 2.51 AM o PM. Queremos un string que nos devuelva en este formato. Ok. H. ¿Cómo se llaman las variables miembros de tu clase? Las variables miembros, horas y minutos. Ajá. Entonces en el return, eso, ahora sí existe. O sea, pero si ya les había asignado HMS, ¿por qué Pero no? estos son parámetros y recordemos, los parámetros son variables locales. Desaparecen cuando el procedimiento termina. Por eso solamente nos sirven para asignar un valor y a quién le estamos, en dónde estamos guardando ese valor, en las variables estáticas de la clase hora, minuto y segundo. Esas son las que se quedan. Lo que ingresamos como parámetro se queda guardado en las variables estáticas de la clase. Bueno. Listo. ¿Qué vamos a hacer? En el set horas, minutos y segundos vamos a validar que las horas efectivamente, las H's antes de asignar, que la H efectivamente tenga los valores correctos únicamente para horas. ¿Cuál sería la validación que deberíamos colocar? ¿Qué debería cumplir esa H? Debería ser de 1 a 12. Muy bien, entonces ponga esa validación y si es que cumple esa validación, la asigna. Si no, no debería asignarse. O sea, si horas. Si H, que es el parámetro que te ingresa. Inge, disculpen, ¿no sería mejor ponerle un formato de 0 a 24? ¿Cómo? ¿En dónde quieres poner un formato de 0 a 24? En las horas. Ah, hora militar. Ah, bueno, también, sí, sí. Ya, está bien. Podríamos usar los dos formatos, ¿no es cierto? Podríamos, inclusive para el gets, horas, minutos y segundos, devolverle en AM, PM, si queremos utilizar un formato, y devolverle sin AM y sin PM si queremos utilizar el formato de las 24 horas, para hacerlo un poco más interesante a nuestra clase. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, coloquemos un formato. ¿Un formato? Ajá, declarémonos una variablecita inicial. Una variable estática arriba. Eso. Que diga, no sé si formato sea la palabra adecuada o una banderita. Un boolean podría ser. Que diga 24 horas, por ejemplo. Ajá. Bueno, pongamos H24. Creo que no nos dejan empezar las variables con números. Tiene que empezar con una letra. Listo. Ya. Cuando ponemos el set horas, le mandamos horas, minutos, segundos y también nos debería ingresar el formato con el que quiere trabajar. Espera. Entonces. Eso no le borres todavía. Coloquemos un parámetro más en el set HSM. Ya, uno al final podría ser de tipo boolean. Llamémosle formato. Ya.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es preguntar si ese formato es true. Significa que es en un formato de 24 horas. Si no, es en un formato de 12 horas. Y formato, o sea, si es verdadero son las 24, la hora militar. Así ¿no? es, ajá. Formato true, creo, sí. Sí, eso se vale, pero tampoco es un poquito innecesario porque el formato ya es booleano exacto. Solo así, ahí asumimos que si formato es true. Listo, dentro de las llavecitas coloquemos el código cuando es true. Y si no, pues será lo que hicimos abajo. Entonces este ya lo quito porque no será falta. Ya. A ver, espérate. Si es así, coger todo esto. Y, o sea, si el formato es 24 horas. Colóquele un comentario dentro del if formato. Póngale un comentario que diga formato de 24 horas dentro del if. O a ese lado. ¿Está bien? No. No, aquí abajo. Ahí, ajá. Ahí ponga formato de 24 horas. Listo, entonces hay que validar que la H esté entre 0 y 23, ¿no es cierto? Entonces el if sí hacía falta. Igual. Inge, no le pudimos haber puesto dentro del 10 y arriba con y ahí ponerle las condiciones. Que no me acuerdo cómo se llama ese símbolo. Con el AND también es posible. O podemos hacerle por separado. Vamos a hacerle por separado para que quede un poquito más claro. ¿Ya? Validemos el formato de la hora. Digo, mayor aún. Si es verdadero, entonces 24. Sí, pero las horas, ¿qué valor tiene? ¿Desde el 0? ¿0 horas existe? Sí existe 0 horas. Entonces el 0 sí va dentro del rango. Eso, va desde el 0 y va hasta el 23. Existe 23 horas con 59 minutos. No existe 24. Listo, ahí estás en el rango correcto. Si está dentro de ese rango, entonces asignamos la hora. Si no está dentro de ese rango, le vamos a poner por defecto el 0. Por defecto, el 0. Ajá. Cuando la hora nos venga, por ejemplo, unas 50 horas, vamos a colocar en horas 0. Más o menos es como funciona el calendario, igual la hora por lo general de los programas. Si le damos una fecha en formato inválido, nos llena con ceros. Listo, ahí tenemos las horas. La misma validación o una validación similar para los minutos y para los segundos. Podría ser aquí mismo, ¿no? Con los is. Ya, y si se te cumple, vas a poner AND a todito. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, puede ser ahí mismo. Los minutos serían también, o sea, 59 por ahí. Ajá, hasta 59. Va desde 0 hasta el 59. ¿Es 0? Bueno. Bien, y de pasito ahí van los segundos también. Listo, entonces nos llevamos esas asignaciones dentro del if. Ya, y en el else colocamos en 0
horas, minutos y segundos. Mm, mm. Bien, ¿qué nos está faltando en ese else? En el else de arriba del if interno de las 24 horas, abrir llavecitas y cerrar llavecitas. Exactamente. Ya tenemos más de una acción, necesitamos llaves. Listo. Ahora, si no es formato 24 horas, es formato 12 horas, debemos colocar en un formato donde diga, por ejemplo, 8, pero debemos colocar, bueno, validemos. En este caso vamos a validar primero. Validar, usar el if, ¿no? Me haría falta ponerle esto. Si solo vas a tener un if, no hace falta colocar llavecitas. Pero si vas a poner más de una acción, sí necesitarías. Vamos a ver. Ahora, mayor a 0. Y si es igual. Horas. Creo que en el formato de 12 horas no existe la hora cero. Ahí sí existe desde la 1 hasta las 12. Y else, también aquí esto. Listo, ahí tendremos la validación. Muy bien. Ahora, por favor, carguemos en este formato, este boolean que nos vino en formato, carguémosle a la variable h24. ¿Cómo cargamosla? Así como la asignamos, igualito le colocamos en h24 igual formato. ¿Sí? 24. O sea, en cada una de estas horas, No minutos. una sola vez al final o al inicio donde quieras colocarle, pero una sola vez. Sí, 24 igual. Formato, formato. Muy bien. Profe, ¿y le puedo poner H24 igual formato ahí en el paréntesis del if? ¿En el primero o no? Dentro del paréntesis no puedes porque ahí solo estás evaluando una condición. No puedes asignar a hacer dos cosas al mismo tiempo. Puedes poner antes de eso, sí. Ok, profe, gracias. ¿Y aquí para qué se asigna esto? Para que en el get, por ejemplo, nosotros vamos a validar. Si es que la hora se puso en formato de 24 horas, le devolvemos en formato 24 horas. Si no está en formato de 24 horas, le devolvemos colocando, por ejemplo, 10 de la mañana y con al final AM o PM. Mm, Entonces, Ajá, buscando formato. ¿Cómo? en, en qué variable tenemos guardado, en qué formato pusieron la fecha? En la H24. Entonces preguntamos por H24. Y así H24 es el formato de 24 horas, ¿no es cierto? Entonces retornamos tal como le tienes. Y si no es H24,
Pero sería lo mismo, ¿no? Nos falta poner un AM o un PM. Oh. Entonces, a ver. Ya sea así, if si, horas, minutos. Pero aquí no tengo una variable para determinar eso. Sí. A ver, veamos. Si nuestro formato no está en 24 horas, estamos validando y deberíamos guardar una variable AM o PM. ¿Cierto? En el set deberíamos determinar eso. Y creémonos otra variable estática. No, el formato, eso. Que sea boolean. String. Pueden poner un nombre cualquiera, mañana, tarde, tipo, lo que tú quieras, como quieras llamarle. Listo. Y en el set, ¿no es cierto? Si el formato no está... Listo. Y entonces validemos el tipo. El tipo solo te debe funcionar que te ingrese AM o PM. Bien, dentro del else está bien. A ver. ¿Cómo se llama? Entonces, Fuera de esa validación. fuera, pero ¿Sí? Fuera del if, fuera del else, ahí. Enter, y ahí pongamos la validación del tipo. bueno, tipo. A ver, no lo coge. Ya, pero antes de asignarle validémonos que te esté ingresando solamente las letras AM o PM. O sea, le pondría aquí otro if. Sí. A ver. Claro. Tipo. Vale, si T es igual a M. Entonces, Si es igual a M o es igual a PM, también es un tipo válido. aquí no. Este es, entonces, T, tipo. Y tipo. O tal vez aquí no haría falta ponerle if. Sí. Sí. Si no retornar directo, ¿no es cierto? Horas, minutos y le colocamos más tipo. Pensamos más tipo.
Bueno. Listo. Ahora vamos a colocar un main para poder llamar a nuestra clase. En otro... Sí, en otra clasecita. Main tiempo. Let's see. Bien, entonces, ¿cómo es? Coloquemos el nombre de la clase, porque como son estáticos, son globales, ¿no es cierto? Tiempo. Tiempo, punto. Ya, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Nuestra clase tiempo, pásate el tiempo, si bien tiene atributos de clase, ¿no es cierto?, que son estáticos, estos 5 atributos son privados. Los únicos que podríamos usar serían nuestros métodos, el set y el get. Hagámosles estáticos también. Colócale public static void, ¿ya? Y el get también static. Muy bien, ahora sí vámonos al main. Muy bien, ahí ya tienes el get y el set. Coloquemos el set. ¿Sí? Enviémoslo una hora. Voy a ponerle mal, a ver qué sale. Muy bien, y utilicemos el get y mandemos a imprimir a pantalla que nos devuelve. ¿Lo puedo usar aquí mismo? ¿Sí? Get. Listo. Ahí nos va a devolver. Imprimámoslo. Se escucha un ruido de fondo, ¿eh? No soy yo. Ah, sí, creo que sí hay un poco de ruido en mi casa a veces. Listo, nos colocó en 000. ¿Sí? Coloqué una fecha correcta. ¿Sí? 5:30 con 2 minutos AM. ¿Ya? ¿Para qué nos sirven los statics? Como hemos visto, nosotros podríamos crear una clase como tiempo que tiene atributos y sobre todo métodos estáticos y nosotros no tuvimos que crear un objeto similar a la mat, ¿no es cierto? Entonces, si usted quiere crear como herramientas que tengan una funcionalidad, que hagan, qué sé yo, que pongan un formato específico, que le dé haciendo algunas cosas que son repetitivas como una librería de utilidades o de herramientas, es una buena idea utilizar static para crear esa clase de funcionalidades, como por ejemplo el manejo de la hora, para que nos den el formato que usted quiere y así digamos que está haciendo un aplicativo que va a utilizar en algunos llamados las horas y quiere estar imprimiendo en este formato. Por ejemplo, podríamos luego utilizar este utilitario, esta clase tiempo, para hacer el registro de los estudiantes y ver a qué horas entraron, a qué horas salieron, el registro de los profesores y queremos imprimir la hora en ese formato. Entonces tenemos un set y tenemos un get que nos sirve para colocar la fecha y obtener la fecha en un formato predeterminado. ¿Sí? Es como crear una herramienta sin necesidad de crear objetos, como vemos, similar a cómo funciona la mat, que es un buen ejemplo de lo que es el uso de los métodos y atributos estáticos,
cierto? Math también tiene un sinnúmero de atributos y de métodos que nos ayudan a trabajar, ¿no es cierto? Que son utilitarios para que podamos crear, ¿sí? Y así hemos creado un utilitario de tipo que tiene métodos estáticos, ¿no es cierto? Y tenemos los dos métodos que nos sirven para poner y para obtener en un formato determinado. Digamos que usted quisiera, vamos al main. Quisiera poner, por ejemplo, en horas, quieres poner 5 horas, no 15, sino 5. ¿Sí? Es que ejecútale. ¿Sí? Y te manda 5, pero digamos que tú quisieras que se imprima 0,5, es decir, con 2 puntos decimales. Porque en el formato de, tú estás imprimiendo la factura o estás imprimiendo algo de registros, y si en uno tiene un 0 y en el otro no tiene un 0, quieres que todo se vea igualito. Entonces podrías modificar la clase de tiempo para que las horas, si son de un solo dígito, les agregue un 0 adicional. Obviamente ahí en el formato. ¿Sí? De ahí que, por ejemplo, si estamos haciendo una clase que va a tener métodos estáticos, no era buena idea colocar funcionalidad dentro del constructor, porque de hecho, el rato que vamos a usar estáticos, no vamos a crear objetos. La idea es utilizar el nombre de la clase y punto los métodos o punto los atributos. ¿Sí? ¿Quedó ahí un poquito más claro cuál podría ser un buen uso para los estáticos? Profe, Sí, profe. En Dígame. este ejemplo, o sea que en este ejemplo utilizamos método y variables estáticas. Sí, utilizamos métodos y variables estáticas. Ya, profe, gracias. Horas. Va a poner igual que... Y, o sea, si me pone un número negativo, creo que no se imprimiría, ¿no? No sé. Es que en el set es donde estás validando que las horas, los minutos, los segundos estén en este valor. Si le ponen un negativo, te va a colocar como una fecha inválida. Ok. Entonces menor o igual que 9. Menor o igual que 9. Y horas. ¿Qué pasó? Te falta un else. Póngale el else y ya le deja de protestar. Okay. ¿Sí? Otra forma, como sabemos que en programación podemos hacer de como dos personas no piensan igual, es declarar una variable string local aquí y a ese string agregarle todos los formatos y al final solo un return de ese resultado. Sería otra forma de hacerlo. ¿Cierto? Un string. Y le llamas salida, resultado. Listo. Punto y coma. Y luego a salida le asignas, ¿cierto? En lugar de donde tienes return, coloque salida igual. Quite el return y coloque salida igual a todo lo que tienes ahí. Entonces le hago void. Tengo que hacerle void, ¿no? No, la idea es que siempre nos devuelve ese string, pero al final de todos los ifs y todas las validaciones, lo que vamos a retornar es salida. Y enter y return salida. Porque probablemente quieras que los minutos también tengan 2 puntos decimales y no solo uno.
Y los segundos lo mismo, entonces probablemente te toca hacer algunas cositas. Entonces, si horas... espérate. Y horas, entonces el 0. Uf. O sea, lo que me viene a la mente es hacer muchos ifs. Pero debe haber otra forma. A ver. Podrías ir concatenando la cadenita pasos por pasos. Por ejemplo, inicias con salida, solamente asignas hasta ahora. ¿Cómo? Si dice si hora es menor que 9, coloque en salida el 0. Punto y coma. Ahí, punto y coma. ¿Y borro todo lo demás? Ajá. Punto y coma. Quítale las llavecitas para que sean ifs sencillos. Si hora es menor que 9, quítale esa llave. Salida le asignamos el 0. Enter. Después de eso, enter. Sin else, enter. Eso. Ahí, en salida, asigne. Ahí. Antes del else. Ahí, salida. Igual a salida más hora. Más horas. Punto y coma. ¿Ya? Enter. If minutos menor que 9. Menor o igual que 9. En salida asigne salida más 0. Asigne. O... No estoy segura si con los strings nos va a funcionar el más igual. Pero salida más 0. Lo que tiene ya salida más 0. Afuera de eso. Salida. Más 0. No creo que te funcione con el string. Eso funciona solo en los números. Tienes que colocar igual salida ahí. Salida. No igual a 0. Ahí arriba. Salida. Asigne. Lo que tiene salida en este instante, o sea, salida de nuevo. Salida más el carácter 0. El string 0. Eso. 0, bonito. Eso. Listo. Y luego, igualito. Salida igual. Salida más minutos. Igualito con los segundos. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es en salida estamos creando paso a paso, le vamos agregando las horas, los minutos, los segundos, y si es que eran menor, le ponemos un 0 delante. Ya tenemos horas, minutos y segundos, y al final el tipo. Y igualito. If H24, ¿cierto? Quítele las llavecitas. If H24, en salida asigne salida más el tipo. Asigne salida más tipo. Listo. Podemos quitar el if inicial, por ejemplo, el if 24 podemos quitar. Uy. Quitemos el if 24, borrémosle. Eso, le borramos. Eso, borramos el else desde abajo. Más abajo. Esos else, ese else también borre. El otro else también borre. Listo, ya. Aquí nos está protestando porque salida podría estar, inicialízale. String salida igual a una cadena en blanco. Eso, listo.
podría ser otra forma de hacerlo. Lo que nos están faltando son los 2 puntos. A ver, colocamos las horas y después de las horas, donde dice salida igual a salida más horas, súmale más horas más la cadena con 2 puntos. Exacto. Igual en los minutos, salida igual a salida más minutos más 2 puntos. Los segundos podríamos dejarle así. Y si el tipo es 24 horas, entonces coloque salida más 2 puntos. No necesitamos 2 puntos, ¿no es cierto? Ahí está bien. Ahí sí ya tenemos el formato con los 2 puntitos. A ver, pero si era 24, entonces no hacía falta el tipo, ¿no? Si era 24, ya, entonces la negación. Colóquenle la negación del H24. Exacto. Si no es 24, coloque el tipo. Y al final return salida. Porque los ceros ya se ponen solos. Sí, esa es la idea. Y si es 24. Ok. Muy bien. Ahí tuvimos un ejercicio en el que usted puede crear sus utilitarios para manejar el tiempo, por ejemplo. Vamos a colocar de deber, vamos a crear una clase, vamos a complementar todo lo que es el tiempo con una que maneje fecha y tiempo, ¿sí? Un utilitario que nos va a colocar la fecha, que va a tener día, año, mes, vamos a validar del día, el año y el mes, más la hora, y vamos a tener un formato para que cuando solo queremos manejar fecha, colocar fecha, retornar fecha. Cuando queremos manejar fecha y hora, para colocar fecha y hora, devolver fecha y hora, en los distintos formatos, 24 o 12. Y para cuando solo queremos manejar la hora, nos devuelva la hora. Y así tendríamos un utilitario, una clase para manejar tiempo y fecha que nosotros mismos creamos y podemos manejar los formatos como mejor nos parezca. ¿Se entiende cuál va a ser el deber? O sea, hacer un programa parecido a este que te devuelva la hora. Ajá, aparte de eso, o sea, hacer uno que devuelva la fecha y que tú puedas elegir si quieres que te devuelva solo la hora o solo la fecha o ambas. Ajá, sí. Por ejemplo, súbase en este mismo. Nada más que el nombre se llama tiempo, pero no hay problema, ¿ya? Podríamos crear, para manejar la fecha, nuevos atributos estáticos, día, año, mes, ¿no es cierto? Sería que necesitamos el separador si queremos colocar el signo menos para separar el día, mes, año. Si queremos utilizar el backslash como separador para en el formato, en el imprimir, cómo queremos el formato de nuestra fecha, ¿cierto? Sí, y los métodos es, por ejemplo, es el tiempo, ¿no es cierto? Tenemos el tiempo, el get y el set. Podemos tener un get y set para la fecha, con las respectivas validaciones y el set y el get colocando el formato adecuado de la fecha. Y luego un get y set date time para obtener fecha y tiempo al mismo, ¿sí? Es agregar más métodos, más atributos estáticos y tenemos una clase completa para manejar fecha y tiempo. ¿Se entendió? Dígame. Entonces, para el deber tenemos que hacer con un escáner o no? O sea, para que elijas si es que quieres solo fecha. ¿Cómo? No, haz de cuenta que tiempo, nuestra clase fecha-tiempo, que así debería llamarse fecha-tiempo para manejar tanto las fechas como los tiempos, son un utilitario. ¿Qué significa? Si nos vamos al main, gracias, en el main nosotros mandamos parámetros. Desde el main tú podrías mandar a usar el escáner y leer la hora, los minutos, los segundos, el formato en el que quiere,
o poner tú directamente, ¿no es cierto? Solo le dices ingrese la fecha y tú estableces que el formato siempre va a ser en 24 horas o no. Sí, pero es un utilitario que tú puedes llamar desde cualquier lugar, por tanto no te deberías meter con el escáner, porque el escáner te va a restar funcionalidad para que sea reutilizable. La idea es que nuestra clase fecha-tiempo sea reutilizable y podamos usar desde otros programas. Así como usamos el MAT, que es una librería que ya viene con Java, así tenemos una creada por nosotros, fecha-tiempo, para usar desde todos nuestros otros programas y deben ser funcionalidades genéricas, como esta de poner el tiempo y obtener el tiempo. Poner la fecha, obtener la fecha. Poner fecha-tiempo o no necesitamos el fecha-tiempo, simplemente el get fecha-tiempo para que nos devuelva junto tanto la fecha más el tiempo. ¿No es cierto? Entonces, después otra opción sería set HMS y F, ¿no? Como para fecha. Y aquí los parámetros. O le colocas set tiempo, set fecha. Así como que más intuitivo el HMS y así como que no me da muy intuitivo. Pues yo coloco un método llamado set fecha, un set tiempo, un get fecha, get tiempo y un get fecha tiempo. Me va a devolver las dos cosas, la fecha y el tiempo a la par, que para mí serían nombres más intuitivos, pero claro, cada programador sabe cómo hacerlo, hace la idea de su programa en su cabecita y sabe cómo le parezca más intuitivo. ¿Sí? Entonces voy a colocar ese deber. Profe, está ahí. No me escucha, perdón. Vamos a ver. ¿Sí me escucha? Ahí le escucho, dígame. O sea que para el deber ahorita es como haber hecho solo el que usted dijo el tiempo, entonces nos faltaría hacer la fecha Ajá. y el fecha-tiempo. Sí, cuando hablamos de formato de fecha, por ejemplo, yo puedo escribir día, mes, año. Y tengo este separador. Ese es un formato. Yo puedo querer que el separador sea la rayita. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener más de un formato para escribir. Yo podría querer que escriba día, mes, año, con 2 años, y yo quisiera que la fecha se escriba así, día, mes, año. Eso va la otra rayita de separador. ¿Qué ocurre si yo pongo un formato mes, día, año de 4? Entonces el resultado yo quiero que sea mes 12, día 30, año 2020 en 4.
Si yo quiero que el formato sea con esta rayita de separador, entonces va mes, día. A eso me refiero al get fecha con formato. ¿Sí? Para que usted le dé las opciones de qué formato quiere manejar. Ahí ya le voy a dejar a libre a su criterio. ¿Cómo quiere mandarle el formato? Año, mes, día. Claro, pero yo debería poder escoger. Se me dice, verá, cuando quiera que le mande año, mes, día, usted diga que en el parámetro año o el formato va a ser un formato así que voy a leer y voy a poner en ese mismo formato. Bueno, no nos compliquemos. Coloquemos siempre año, no, día, mes, año con 4 dígitos y lo único que parametricemos sea el separador, ¿sí? Envíe como parámetro el separador para que en unos casos coloque la rayita y en otros casos sea el separador del menos. ¿Sí? Y siempre manejemos Entendido. día, mes, año con 4 dígitos del año. Tenemos get fecha, get tiempo y el get fecha tiempo. Time para que me envíe la fecha y el tiempo. ¿Cierto? Y que use estos. Un programa principal, un programa con main, ¿no es cierto? Que use estos métodos. Eso sería el deber. Me parece que tenemos un deber para el 22 de agosto. Y así tenemos tiempito. Entonces, hoy día es viernes y le vamos a hacer para el día lunes. Y vamos a dejarle para el día, bueno, día martes porque el lunes es feriado. Martes creo que no tenemos clases, entonces nos queda para el día miércoles. Listo, entonces va a vencer el 10 de agosto a las 23 horas. Y ahí tenemos el deber. ¿Alguna pregunta sobre los estáticos, chicos? ¿Algo que no les quedó claro? Profe, no sé si le puedo compartir pantalla, Claro, que compartan. no entendí muy bien. Ok, ahorita le comparto. ¿Se puede ver? Sí, ahí ya se ve. Ok, aquí hizo un if y luego hizo otro if, ¿no? Este if era para la hora militar, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí te faltó un else. Del if formato, si formato venía en 24, eran 24 horas. Y luego cerraba un else. Y dentro del else va el segundo if grande que tienes. Sí. Este, No, ya este if y este else ya se cierra y están completos, ¿cierto? Ese if, el if formato, que termina en la llavecita de acá abajo, ahí necesitas un else. Exacto, ahí va el else. Y como else estaba haciendo todo este if de acá abajo. Si el formato no era 24 horas, entonces validaba el formato para AM y PM. No, ya sí, bueno. se cerraba por acá abajo. Más arriba, no, más arriba. Más arriba. Antes de tipo. Ahí. Ajá. Ah, ya. O sea, si entra aquí, hace esto, y si no, entra el otro if, ¿no? Uh-huh. Ya. Ah, ¿qué más? Ese if a MPM, por ejemplo. Sí, esto no lo entendía muy bien. O sea, está dentro de este if, pero, a ver, pero no está dentro de este otro if. Y ya, pero porque cuando no son 24 horas no nos interesa el tipo. Cuando es el formato de 12 horas, entonces sí nos interesa validar que sea M o PM. Pero claro, tú como le tienes aquí
Nos faltaría unas llavecitas para saber qué va a ser cuando, si es AM o si es PM. O sea, no le he puesto las llaves, ¿no? Ajá. Terminarían, a ver, entonces, si entra acá. Ah, no, ya está acá ya. Este de aquí. No, pero ese es el de arriba. Y este if de arriba. Ah, sí. Exacto. Ah, desde arriba. ¿Y este en dónde se cerraría? Por acá Al abajo. final de los segundos, exacto. ¿Ya? Pero ahí, ajá, cierra. Ya. Pero ahí tenemos una fallita. Si es que la T no tiene AM o PM, no estamos haciendo nada. No estamos asignando, no estamos poniendo en cero. Ese es un bug que tiene. ¿Cierto? La T. Este de aquí. Bueno, la T sí se está asignando, pero las horas, minutos y segundos no se asignan cuando sea diferente de AM o PM. Si quieres, pruébale desde el main. Envía en T, no AM ni PM, sino envíale un CM, por ejemplo. ¿Cómo se llama? Ahí me perdí. Aquí dice AM, ¿no es cierto? Ajá. Digamos que tienes un usuario que digita mal y digita CM. Ah, o sea, le cambio esto. A ver, Ajá. sí. ¿Ya? Ya. Entonces ahí, por ejemplo, tu clase ya no va a funcionar. ¿Sí? Mira, las horas, minutos y segundos no se asignan, porque esa partecita falta validar ahí, en el tiempo. O sea, bueno, Porque cuando esto se da, cuando está bien el AM y mandado a M y PM, asigna. Y el else no existe. Pero se podría subir esa validación dentro del mismo if, arriba. Se podría validar al final. O sea, hay varias formas de hacerlo. o sea, esto que está en él, ¿esto qué le hago aquí? ¿O está mal? Eso está bien. Lo que Ya. está mal es que este if que tiene if t igual a AM o t igual a PM no tiene else. A Y ver. por ahí se está yendo nuestra aplicación en este instante, entonces no está asignando las horas, minutos y segundos, ni siquiera en cero. O sea, Aquí falta, o sea, faltaría un else. A ver, sí, podría ser un else. Y podrías asignarle este else por acá. llavecitas. Este sí. Terminaría por acá. Y este else no me sirve, ¿no? No, sí sirven. No puedes descartar los else porque sí. Ya ver, ¿Sí? entonces Ese else tienes que cerrar la llave, no le estás cerrando la llave de ese else interno. Ese no, el de arriba. este de aquí. Ese ¿dónde se cierra? Exactamente, ahí. Y como este else es cuando la T está mal, a la T yo le asignaría en blanco. Pero ya está asignado tipo ya. ¿O cómo? Ya, a la T te digo. Arriba en el else que le coloquemos ahí en la T. En el else que acabas de colocar horas, minutos y segundos en cero, ahí. Hacia aquí. Ya, ese es el que dice que la T tiene un valor inválido. Coloque ahí, enter, T, igual, una cadena en blanco. Punto y coma. Listo. Eso es lo que le estoy diciendo. Como tiene mal, para que vamos al main. En el main le manda CM y nos están imprimiendo 00 CM. Ejecútale ahora. Sí, ya no te coloca una cadena en blanco, porque el formato está incorrecto. Ya, pues, entonces le pongo M y ya me funcionaría, ¿no? ¿Sí? Ah, sí, claro, no me funcionaba antes con 15. Porque estás en falso. Es formato de 12. Si estuviera en true, tienes formato de 24. A ver. Ah, pero estos no tienen. Ah, serio, estos no tienen ahí no sé cuánto de eso. Ah, ya, ya. Ya, ok, ahí sí queda un poco más claro. Ah, y también sobre el deber, o sea, a ver cómo era esto.
Para el deber se debe de imprimir se debe de imprimir las horas y también la fecha. Sí, vamos a tener un método que sea get fecha y va a imprimirme la fecha en el formato de fecha. Y el get fecha tiempo que me va a devolver, o get datetime que me va a devolver la fecha y el tiempo. Me va a devolver día, mes, año, espacio, las horas, 20 horas con 30 minutos con 56 segundos. O sea, es como, o sea, diferentes métodos que hacen, o sea, que uno solo da la hora, el Ujú. otro solo la fecha y el Ujú. otro la combinación de los dos, ¿no? Ajá, fecha y tiempo. Ah, ya, ya, ya. Ahora sí lo entendí. Listo. Profe, Gracias, Dígame. profe. eso es decir que en la consola, en lo que se imprime, debería imprimir los tres formatos, ¿verdad? O sea, juntos ahí. Sí, Ya, ok, gracias. Ahorita sí ya quedó claro. listo. Listo, chicos. Entonces eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos mañana para practicar las variables finales. Que tengan un Ok, buen día. Listo, profe, muchas gracias. Cuídese. Ok, profe. Gracias, Hasta profe. luego.